Vamos a hacer que esta cosa... Ahí está, comenzó. Andrés, Mariano, Claudio, Lía, ¿cómo están? Buenas tardes. Marcos, Marina. También tenemos otras personas que están sin nombre, como anónimos, pero son todos bienvenidos. Les pido mucha disculpa por el atraso de la clase. Vamos a tratar de recuperarnos. Me están a oír todos bien, ¿no es cierto? No tengo que subir la voz más alta. Pero aquí estamos, ¿eh? Ok, Escucha fantástico. perfecto. Vamos a comenzar, oye, una serie de aulas. Pienso que van a ser unas 3 en principio con respecto a Pesaj, ¿ya? Pesaj, la intención mía es dar una aula general, más o menos para que comprendamos lo que es Pesaj. Y la próxima aula tal vez va a ser Kashrut de Pesaj, para que aprendamos a kasherizar la casa, el utensilio y prepararnos por todo lo que significa kasher de Pesaj. Y la tercera aula que quiero darle es con respecto al Seder de Pesaj, ¿ya? Marco, yo trato de que sea en portugués, portuñol, más trato de explicar, mismo que esta parte primera que la subí aquí la tomé de Isha Torah, porque es una aula interesante, un tema interesante para tratar, pero vamos a irlo comentando, ustedes pueden participar también, pueden hacerme preguntas para que clarifiquemos dudas. ¿Estamos claros todos? ¿No estamos claros? Sí, sí. Eso, por favor, díganme sí, porque así yo siento que estoy en una aula y no estoy a hablar con el computador sozinho y no sé si me entienden o no me comprenden, ¿está bien? Renata, vamos a estudiar. Renata participa, pregunta, faz preguntas, las dudas, no hay problema, trataremos de explicarla. El tema que vamos a ver ahora, vamos de este tema, espero que me dé la hora. Quiero ver 2 temas, oye, uno detrás de escenario. ¿Qué es lo que ocurre en toda esta situación de lo que es Pesaj, para tomar una idea de lo que es Pesaj? Y en la segunda parte de esta aula quisiera dar un poco algo de la Parashá Bo, en donde aparecen las leyes de Pesaj. No sé quién me está a hablar, espero que no me estén a hablar por el Facebook, porque eso no nos va a resultar si me empiezan a hablar a mí por Facebook. O hacerme preguntas, cómo se entra a la aula, es complicado así, ¿ya? Bien. Nosotros no tenemos que comprender lo que es Pesaj. ¿De dónde viene? Porque normalmente nosotros todos los años celebramos Pesaj, ustedes tienen conocimiento de Pesaj, de ustedes de Pesaj, y el conocimiento general va a ser que lamentablemente Renata Sayó seguramente no va a comprender el español y es un motivo de alejarse. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que todos los alumnos sabemos sobre PESA, tenemos conocimientos generales, pero no sabemos, o tal vez algunas cosas no están claras. Juvencio, bienvenido, no hay problema. Bien, entonces, la aula que quiero dar hoy día es un general de PESA para que comprendamos la naturaleza de PESA. La Torá es un manual de un mundo. Dios es el creador de todo y solo Él sabe cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, cuando nos compramos un computador o compramos un artefacto eléctrico o compramos cualquier cosa, viene con un manual de instrucciones, cómo funciona lo que nosotros compramos. Y esto lo sabe solamente el fabricante, la fábrica que hizo el producto, saben perfectamente cómo funciona.
La Torá es el manual de un mundo. ¿Por qué? Porque Dios creó el mundo y sabe cómo funciona. Y a través de la Torá, Él nos va a explicar cómo debe funcionar o cómo debemos de funcionarnos en relación con el mundo para que tengamos un equilibrio. ¿Ya? Por tanto, como Dios es el creador del mundo, ya Él nos entregó la Torá. Y por medio de ella nos da los instrumentos para que podamos vivir de una manera sana y productiva. Debe quedar claro entre nosotros que la Torá no es un libro de fábulas, todo figurativo, donde solo importa el simbolismo. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces pensamos que la Torá son cosas figurativas, que significa, por ejemplo, vamos a hablar de Pesa. Pronto nos interesa saber lo que ocurrió en Pesa hace 3.000 años y para que tengamos un simbolismo de lo que ocurrió hace 3.000 años. O es figurativo, es lo que nos quiere enseñar, Pesa, es que nosotros tengamos un símbolo de lo que ocurrió hace 3.000 años. La Torá es algo real, ya es simbólico también, nos quiere mostrar diferentes facetas. ¿Por qué? Porque la Torá es un libro divino, tiene una naturaleza divina. Y los textos que tiene son sagrados y por tanto tienen muchas facetas. ¿Qué quiere decir esto? Que la Torá la podemos comprender de diferentes formas, de diferentes maneras, y no existe una única interpretación. Lo que nos vamos a ver ahora aquí en esta explicación de Pesa es otra de las explicaciones de las muchas que existen, ¿ya? Bien, la Torá nos enseña al mismo tiempo cosas puntuales. Por ejemplo, la Torá nos entrega leyes, nos entrega historias, historia de lo que ocurre, como así también nos habla entre líneas de la psicología humana, cómo se trabaja el ser humano y de cómo manejar estas líneas. Es imposible divorciar el cumplimiento de los preceptos de su significado intrínseco. ¿Qué quiere decir esto? No tenemos mandamientos, por ejemplo, mesuzá, colocar mesuzot en las casas. Eso es un mandamiento. No tenemos que colocarla, pero indudablemente que tener una mesuzá en casa tiene un significado. Colocarse tefilim también es un mandamiento, ¿ya? Y tiene un significado. Mismo que nosotros no comprendamos el significado de un mandamiento, eso no significa que no debemos de cumplirlo, ¿ya? Tenemos que cumplirlo porque cuando nosotros comprendamos el significado vamos a decir, tiene razón, tiene lógica, ¿ya? Y eso se puede ver en cada uno de los mandamientos que están escritos en la Torá. Hacer esto es como pretender analizar la esencia de un pez, mientras lo mantengo fuera del agua y asándolo. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros analizamos la Torá de una perspectiva en la cual la vemos de longe, no podemos comprender el significado de la Torá. Cuando alguien vive fuera de la Torá, no comprende lo que ocurre dentro. Es como, aquí nos quiere decir, es como si nosotros quisiéramos analizar la esencia de un pez, ¿ya? Y lo sacamos fuera del agua y cuando lo estamos a preparar para asar, no podemos llegar a la esencia del pez. ¿Por qué? Porque para analizarlo no tenemos que tenerlo en un ambiente natural, en el agua, para ver cómo se comporta, cómo actúa, cómo interactúa. Pero sacarlo fuera, no hay hipótesis que tengamos un análisis real. Por tanto, cuando nosotros tenemos hay personas que critican actitudes o, por ejemplo, cuando alguien no vive en un entorno de Torá, ¿ya? No puede comprender lo que ocurre dentro de la Torá. Por ejemplo, los judeos que viven alejados del judaísmo, ¿ya? Y que se consideran a sí mismos no religiosos, pueden ver de que existen cosas que hay que hacer o no hay que hacer y nos consideran que somos retrógradas, que somos gente que vive en el pasado, o son cosas que ocurrieron hace 3.000 años atrás, ¿ya? Y que por tanto, por ejemplo, no comer carne de porco. Está prohibido en la Torá, pero pronto alguien puede decir, sí, pero esa es una orden que había cuando los porcos se criaban en forma descuidada
y había una doença que se llama triquinosis, pero hoy por hoy no tenemos otros cuidados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pensar que lo que la Torá dice y oyéndolo desde afuera y no comprender el sentido de lo que ocurre dentro es difícil comprender. Una persona que vive fuera de Torá no puede comprender el significado de estar dentro de una vivencia de Torá. Considerar que las cosas que nos dice la Torá son antiquísimas y que ya no están vigentes es un problema natural de una persona que no vive dentro de una vivencia de mandamientos y de mitzvot. ¿Ya? Por tanto, dice aquel que vive una vida fiel al estilo que plantea Dios en la Torá. ¿Qué es lo que dice la Torá? La Torá dice que si nosotros vivimos de acuerdo a los mandamientos de Dios, si cumplimos todo lo que hace, cumplimos la mitzvot, nos va a ir bien. Nos va a ir bien espiritualmente, familiarmente, físicamente. Todo va a correr bien. ¿Por qué? Porque la Torá es el manual para que nosotros aprendamos a actuar con nuestro prójimo y también con el medio ambiente. Y la persona que vive de acuerdo a la Torá comprende y recibe este beneficio físico, espiritual y el bienestar que tiene, ¿ya? Por ejemplo, cuando una persona piensa que él es responsable de su vida, que todo lo que él va a hacer es el resultado que va a tener. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a esforzar, va a trabajar muchísimo, pero muchas veces se va a dar contra la pared porque no le resulta lo que quiere. Pero si una persona acredita en Dios y acredita que hay cosas que Dios no quiere que le ocurran, que no venga la respuesta, es porque no le conviene a la persona que la respuesta sea como él quiere. Por tanto, si la persona vive en un ambiente de Torah, ¿qué es lo que va a pensar? Dios me está diciendo que no. Significa que lo que yo estoy a pedir no está de acuerdo a su voluntad y tengo que esperar o no es el momento. Y él va a vivir en un espíritu de tranquilidad y de confianza, no de estrés y de desesperación por no lograr las cosas. Ya la persona va a tener una capacidad de comprensión. Por ejemplo, una crianza de 3 años, cuando quiere algo, pide, yo quiero que me den ese brinquedo, lo quiero ya. La madre dice, espera un poco, no te lo puedo dar ahora. No, yo lo quiero ahora, lo preciso ahora. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? No también, ya somos más mayores y por veces queremos cosas, pedimos a Dios y no tenemos la paciencia para esperar. Ahora, si vivimos en un mundo fuera de Torah, nos ocurre eso. Si vivimos, Shalom Leonel, si vivimos en un mundo de Torah y que acreditamos en Hashem, vamos a tener la confianza de que lo que no me llega hoy me va a llegar, si es de acuerdo a la voluntad de Hashem, si es bien para mí. Si no es bien para mí, no va a llegar. Y no hay estrés, no hay desesperación, hay confianza, que no nos vivimos en un mundo abandonado de Hashem. Vivimos en un mundo en el cual Hashem, Shalom Renata, vivimos en un mundo en que todas las cosas ocurren de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Ya? Y que hay un ser divino que nos está a hollar y que está a procurar que las cosas que nos van a pasar son para el bien nuestro. ¿Ya? A ver, hacen esto. Bien, aquí estamos. Entonces, lo que queremos ver ahora, por ejemplo, estamos entrando en el tema de Pesaj. Pesaj y otra fiesta, la festividad del pueblo de Israel nos ayudan no tan solo a lembrar el pasado, sino también a afrontar el presente y crear un futuro. ¿Qué quiere decir eso? Pesaj no es solamente para contarnos que ocurrió una historia hace 3.500 años y lo que ocurrió lá y nosotros lembrar esa historia. Pesaj que nosotros vamos a enfrentar hoy en el año 5776, tiene que tener un mensaje para nosotros, tiene que traernos un mensaje para nuestra vida, para el día de hoy. Tenemos que comprender qué es lo que Dios quiere enseñarnos a nos ahora. Tenemos la historia,
nos va a enseñar lo que ocurrió, pero también nos quiere enseñar qué es lo que nos puede ocurrir a nos en nuestro tiempo y traernos un mensaje ahora. Entonces, una vez más debemos dejar claro que el objetivo de este artículo no es descartar los conocimientos, observancias y costumbres tradicionales de festividades. No significa que no con este artículo que estamos a ver, que la Torah es el manual y el escenario que hay, las personajes tras el escenario, no quiere decir que lo que vamos a vivir en Pesach no es lo que se hace. No, no pretende eso. Lo que pretende es abrir una janela para que lo miremos y podamos comprender de otro punto de vista. ¿Ya? Hay algunas personas, por ejemplo, que pueden, como que pretenden hacer alguno, que la Biblia son historias para crianza, como si solo se tratase de fábulas y nada más. Ah, es símbolo, lo que hay en Pesach es un símbolo. Eso es para que nosotros nos sentemos a tomar un poco de vino, pero es simbólico, no tiene nada que hacer. Si llegamos a ese nivel, también podemos decir que Shabbat es simbólico, ¿ya? De lo que Dios un día creó y bueno, pronto no hay que cumplirlo. No, la Torah no es eso. La Torah nos quiere enseñar de que Shabbat hay que guardarlo y hay que cumplirlo, pero que también tendrá otros beneficios. La historia de Pesach nos va a querer enseñar qué ocurrió. Es algo real. El pueblo judeo salió de Egipto, es real. Pero no solamente nos quiere contar la historia de 3.500 años atrás, nos quiere contar la historia, nos quiere traer un mensaje de hoy. Cómo nosotros tenemos que enfrentar el Pesach en nuestro tiempo. Todo lo contrario, dice, lo que queremos hacer en este artículo, dice, es demostrar para aquellos que no experimentan en sus vidas que el conjunto de preceptos de la Torá no es algo caprichoso o anticuado, sino que detrás de él se esconde mucha sabiduría que no siempre está al alcance de todos y tal vez por la barrera de los prejuicios no les permite ver más allá de lo que quieren. Pero hay muchas personas que no quieren esforzarse por estudiar la Torá y se conforman con cumplir solamente con lo que están habituados. Eso es lo que recibieron de sus padres, no queremos hacer más nada. Entonces, fican en un espacio en que la Torá se transforma en historias. La Torá no es eso, la Torá no es para dejarla en la historia, la Torá es para comprenderla, para estudiarla, para estudiar la historia, estudiar la psicología del ser humano, estudiar el comportamiento humano y aplicarla a nuestra vida de lo que puede ocurrir hoy. Y no tener prejuicios sobre lo que está en la Torá. Bien, hay personas que les es difícil o les es más fácil creer en algún aspecto. Al respecto, dice, existe un famoso ejemplo de una persona que observa por una janela a un grupo de gente que está a danzar al compás de música. Este es un cuento que se lo voy a subir un poco, se lo voy a contar. Una persona que está ya en un grupo que está a mecharse dentro de una sala y la persona está fuera de la casa y la llanera está completamente hermética y no escucha la música, va a encontrar gente que se está mechando de diferentes formas, pero no va a comprender lo que ocurre dentro de la sala. ¿Ya? Sin embargo, si va a pensar que están todos locos, están todos doidos, porque hacen formas, hacen gestos, pero él no escucha nada. Pero si él escuchara la música y viera que la gente se está moviendo de acuerdo al compás de la música, de inmediato diría, están a danzar. Ya tendría otra dimensión de lo que ocurre. Bien, este ejemplo con la Torá, ¿cómo podemos aplicarlo a la Torá? Cuando las personas viven fuera del mundo de Torá, cumplir con mandamientos antiguos, por ejemplo, hacer esto, no comer esto otro, o cumplir pesas, por ejemplo, que se hizo 3.500 años, y la persona no vive, no escucha la música de los mandamientos, va a encontrar que eso es muy antiguo, retrógrada, que no vale la pena porque eso ocurrió hace tantos años atrás y nos vivimos en otra época. Pero la persona que vive en los mandamientos, que vive en el mundo de Torá, que gusta de la música espiritual, le encuentra todo un sentido a vivir de acuerdo a la Torá. La persona que siente la música de Shabbat, le gusta vivir el Shabbat. Pero la persona que no siente la música en Shabbat y que está longe, no encuentra sentido. No hace sentido estar todo un día sin cocinar, ¿ya? Sin poder hacer todo lo que hace toda la semana. No le encuentra sentido. Pero una persona que vive de acuerdo a los misbot, claro que le encuentra sentido.
Y claro que siente la alegría de cumplir un mandamiento de Dios. Y no solo Shabbat, por ejemplo, lavarse las manos, abenzoar cuando comemos algo, indudablemente que le encuentra el sentido, porque todo tiene un significado, ¿ya? Y es por eso que las personas que no tienen este aspecto, este sentido, a veces niegan el sentido de cumplir una misma, ¿ya? En Pesaj conmemoramos la libertad, ¿ya? Otro nombre que se recibe en la fiesta de Pesaj es Hag HaHerut. Herut significa libertad, ¿ya? Y en Pesaj nos conmemoramos la libertad, ser hombres libres. Y eso nos van a enseñar, y vamos a oírlo muchas veces, que somos libres para nunca más ser esclavos, ¿ya? Pero si nosotros queremos realmente comprender el sentido de libertad que trae Pesaj, debemos comprender de qué libertad está tratada la conciencia judaica, ¿ya? Comprender de qué se trata. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a estudiar el sentido de la palabra libertad de acuerdo al diccionario Noso, o si empezamos a estudiar, por ejemplo, la estatua de la libertad que existe en Nueva York, ya como un símbolo idílico para tantas personas y sociedades, tendríamos que analizar qué tipo de libertad es la que hay en los Estados Unidos. Si esa es la libertad que se refiere a la Torá o se refiere a otro tipo de libertad. Cuando comprendemos el concepto de la libertad que se refiere la Torá en Pesach, vamos a comprender por qué nos tenemos que realmente llegar a ser libres. La libertad reside en el pensamiento judaico en actuar de acuerdo a nuestra verdadera naturaleza. Llegar a comprender eso, actuar de acuerdo a nuestra naturaleza y objetivos y no de acuerdo al sentir momentáneo. ¿Qué quiere decir esto? Descubrir cuál es la naturaleza humana, llegar a comprender quiénes somos nos para poder comprender. ¿Por qué? Porque si estamos a hablar de la libertad en Pesaj, nosotros vamos a empezar a oír prohibido comer hametz, prohibido comer pan, prohibido beber cerveza, prohibido beber whisky, prohibido esto otro, prohibido usar, y tantas prohibiciones. Entonces podemos decir, ¿de qué libertad estamos a hablar? Si nos estamos a celebrar una fiesta de personas libres y por otro lado recibimos tantas prohibiciones, entonces decimos, ¿de qué me está a hablar? ¿Qué tipo de libertad estoy yo? Si por un lado Dios me dice que soy libre, por otro lado Dios me dice no hagas esto, no hagas esto otro, no hagas esto. Entonces, ¿de qué libertad me estamos a hablar? Lo que tenemos que comprender es que cuando Dios nos coloca limitaciones, las limitaciones son para que nos podamos comprender nuestra naturaleza y poder trascender, crecer y poder conectarnos con el medio en que estamos, llegar a conocer la naturaleza verdadera nos, ¿ya? Bien, si llegamos a comprender todos los planos que rigen la vida, dice, todos los planos que rigen la vida tienen sus leyes, y libre es quien actúa en armonía con dichas leyes. ¿Qué quiere decir esto? Si no llegamos a conocer las leyes que rigen la vida y tenemos armonía, llegamos a tener, captar cuáles son las leyes que rigen nuestra existencia, vamos a poder realmente interactuar, desarrollarnos y cumplir y realmente ser completamente felices actuando con la creación. El relato de Pesaj nos transmite estos conceptos y nos enseña cuál es la naturaleza del ser humano, del hombre, y cuál es el objetivo que tenemos. Entonces, por ese motivo, nos tenemos que comprender ya de qué libertad vamos a hablar en Pesaj. En el relato que nosotros vamos a encontrar ya en Pesaj, vamos a encontrar lo siguiente. En dicho relato, el faraón va a aparecer faraón, vamos a encontrar a Moisés, vamos a encontrar a Aarón, vamos a encontrar a Miriam, vamos a encontrar diferentes personajes que van a interactuar. Y nosotros vamos a buscar, encontrar cuál es el significado de esta persona. ¿Ya? Por ejemplo, en el relato de Faraón, simboliza o nefesh. Y vamos a hablar de términos que normalmente aparecen en la Kabbalah y que los tratan mucho en Kabbalah, como nefesh, ruach, neshama y todo eso.
¿ya? Faraón simboliza un nefesh. ¿Y qué es lo que son nefesh? Son los instintos de hombre, que al ser utilizados incorrectamente pueden esclavizarlo, como sucede en Egipto. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que es Faraón? ¿Ya? ¿De qué trata Faraón? Faraón resiste a Dios, endurece el corazón, no quiere aceptar a Dios, no quiere reconocer que existe un Dios omnipotente que puede, no puede, es una resistencia. Bien, los instintos del ser humano representan el faraón. Ahora yo les pregunto a usted, ¿los instintos son malos? Porque pueden llegar a esclavizar a un ser humano. Ahora, ¿los instintos son malos? ¿Podríamos decir que tener instinto es algo malo? ¿Qué piensan ustedes? Por ejemplo, si nos pensamos que tenemos instintos, por ejemplo, si Dios creó los instintos, y en el libro de Génesis dice que Dios vio toda la creación y todo lo que creó era bueno. Dice, ahí me estaba a decir, vamos a ver el chat. Marco dice, o que es mal es la forma como usamos nuestros instintos. ¿Ya? No sentido de no saber controlar su potencial y nos hallamos que es ruin. Ya estamos hablando, son las opiniones de Lionel y de Marco. Bien, los instintos, exacto. ¿Cómo usamos los instintos? Claro, los instintos, por ejemplo, un instinto natural, si por ejemplo no hemos bebido agua en todo el día, tenemos algo que nos va a avisar que precisamos beber agua. El instinto nos va a decir que tenemos que beber agua. Si tenemos fome y no hemos comido durante todo el día, el instinto nos va a hacer las necesidades que tenemos que comer. Por tanto, el instinto es bueno. Ahora, si nos lo usamos mal, como dice Lionel, usamos mal, si comemos y no paramos de comer y queremos mucho más comida y no paramos y nos transformamos en gula, ese instinto se transforma en mal. Si la persona come chocolate y quiere comer más chocolate y comer más chocolate y no parar, el instinto bueno le va a decir no comas porque te va a hacer mal. Pero el instinto malo le va a decir come más porque quiere comer más. Al minuto que no decimos que sí, perdemos la batalla. ¿Ya? Entonces, ese instinto cuando pierde el control, ¿ya? Y no lo podemos controlar, significa que estamos en el plano de Faraón, ¿ya? Significa cuando el instinto me esclaviza y me hace dependiente, entonces me ganó. Por tanto, Faraón representa un nefesh, ¿ya? Y cuando el instinto es mal utilizado, nosotros lo vamos a representar como el faraón. Ustedes vayan haciendo una analogía de lo que es faraón en Egipto, de lo que ocurre en Egipto con la liberación de cuando va Moshe, vean a Moshe actuar, vean a Aarón, vean a Miriam, para que podamos ir comprendiendo cómo estos personajes que aparecen en la gada de Pesa o en la salida de Pesa o en el momento de la liberación del pueblo judeo de Egipto, cómo representan situaciones en nuestra vida en el día de hoy. No verlo como algo que ocurrió hace 3.500 años, sino que ver cómo ocurre este tipo de personajes dentro de nosotros. ¿Ya? Por ejemplo, Egipto. Egipto en hebreo se dice Mitraim, ¿ya? Mitraim. Y Mitraim proviene del verbo metzarim, ¿ya? Y metzarim significa limitaciones. ¿Qué quiere decir? Que la persona cuando salimos de Misraim, cuando el pueblo judeo salió de Misraim, salió de las limitaciones. Entonces, si nosotros queremos ser libres de Egipto, queremos ser libres de nuestras limitaciones, de las cosas que nos limitan a nosotros. O sea, eso es lo que es importante que nosotros tenemos que comprender. ¿Qué es lo que queremos? La libertad nuestra de este Pesaj tiene que relación de que podamos ser libres de nuestras limitaciones. ¿Ya? Cuando el hombre es esclavo de sus instintos, está sumido a las limitaciones que él mismo se impone. ¿Qué quiere decir esto?
Cuando la persona se autoimpone limitaciones porque quiere controlarse, ¿ya? Aquí no se trata de... Tenemos dos cosas. Primero, cuando caemos bajo el instinto y el instinto nos obliga a hacer cosas. Por ejemplo, cuando una persona fala a un marido con su mujer y dice, tenemos dinero, vamos a estar bien todo el mes, tenemos las cuentas todas calzadas, está todo bien, y viene y le aparece un tour por Europa y quiere hacer un tour por otros países, pero no tiene dinero para eso. ¿Qué es lo que le dice el instinto malo? Coge un préstamo, toma un préstamo y hace ese tour, porque ese tour es una experiencia lindísima. Pero la persona razona y dice, pero después no tengo cómo pagar. ¿Y qué es lo que le va a decir? Pero no importa, trabajas más horas, trabajas más días y lo vas pagando. Entonces, ¿qué pasa? Si el instinto bueno nos dice, no, no entres en eso, porque tienes que tener todas las cosas controladas. Y el malo te dice, entra, compra, no importa. Después vemos cómo lo va a solucionar. Si caemos en eso, vamos a caer bajo las limitaciones. Vamos a ser muy limitados, ¿ya? Y vamos a ser esclavos del instinto, de del mal instinto, cómo nos va a llevar. Bien, nos va a imponer cosas. Y los instintos nos van imponiendo tantas cosas. Nos imponen la forma de vivir, la forma de actuar, donde tenemos que ir, las necesidades. Nos van colocando muros, limitaciones, límites por los cuales nosotros no podemos cruzarlo. Bien, Pesaj para nos, la libertad de Pesaj es que podamos salir de estas limitaciones, que podamos romper estas limitaciones. ¿Y cómo? Reconociendo lo que hay dentro de nos. Ese faraón que está dentro de nos va a querer siempre llevar en el aspecto de someternos a nuestros instintos y no dejarnos libres. Para liberar al pueblo de Egipto, no sabemos que fue un hombre llamado Moisés. Moisés va a Egipto a liberar al pueblo de Israel. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Llega Moisés, que es el estrato de alma que se relaciona con el pensamiento. O sea, hay una parte nosa que se va a relacionar con el pensamiento y que va a procurar o razonamiento. ¿Ya? Cuando nos pensamos, razonamos. Dentro de nos tenemos un Moshe, por decirlo. Hay una razón que nos lleva a pensar. ¿Y qué es lo que busca la razón? La razón siempre busca la verdad. ¿Ya? La razón nosa busca el sentido correcto y nos lleva al pensamiento. Nos lleva a liberarnos del instinto. O sea, la lucha, Moisés va a luchar contra Faraón. ¿Para qué? Para sacar al pueblo de las limitaciones. La razón que trabaja con la verdad, y la verdad es Dios mismo, una verdad universal, intrínseca, que trata de llevarnos al verdadero sentido de la vida. ¿Ya? Moshe, a través del relato bíblico, enfrenta al faraón. Y ustedes lo pueden ver en cada una de las etapas de lo que ocurre en la Parashá Beshalach, Parashá Bo, van a ver, ¿ya? Y lo enfrenta y lo quiere llevar, quiere sacar al pueblo a la libertad. La intención de Moshe es, y su propósito, es que deje salir a su pueblo de la esclavitud. La mente, ¿ya? Que es la razón, que es la voluntad superior, y guiada por la voluntad superior que Dios mismo, quiere imponerse sobre el instinto para encauzarlos hacia el bien do povo, es decir, hacia el bien de hombre. La razón nos quiere llevar para el bien. Cuando nosotros usamos la razón y no nos dejamos dominar por los instintos, esa razón nos quiere procurar el bien dentro de nos. Ese Moshe, el que está dentro de nos. En toda la trama bíblica vemos cómo Moshe, Aarón, Miriam, Opovo, Faraón, Egipto, desempeñan cada uno un claro y determinado rol. Van a ver que cada uno de estas personas tienen un rol específico. Y eso es lo que nos tenemos que descubrir dentro de nos. ¿Ya? Cada uno de ellos conforma un aspecto de la naturaleza humana. Y toda la trama bíblica nos relata el drama existencial del ser humano. Mire lo que estamos viendo. Toda la salida de Egipto y todos los personajes que se mechan y que aparecen en la Agadá
o que aparecen en la historia del pueblo de Israel, lo que nos quiere mostrar es un ser humano, a lo que nos enfrentamos, a las limitaciones que nosotros somos expuestos y a la libertad que tenemos que procurar y cómo debemos procurarla. De acuerdo al judaísmo, la libertad se logra cuando los tres niveles básicos de alma, que son nefesh, que son los instintos, ruach, emociones, y neshama, que son los pensamientos, actúan en equilibrio con las leyes que rigen la vida. Cuando tenemos equilibrio en estas tres fases, nosotros podemos sentir lo que es libertad. Ahora, ¿qué es lo que pretende la Torá con todo esto de los mandamientos, de las misbot y de todo lo que nosotros vamos aprendiendo? ¿Qué es lo que quiere? Lo que nos quiere es darnos equilibrio, que tengamos equilibrio en la vida, que podamos saber definir lo que nosotros queremos. Cuando la conciencia humana sale de Egipto, ya sale de las limitaciones y se identifica con los estratos superiores de alma, del pensamiento, actuando de acuerdo a las leyes espirituales, o sea, desarrollo del potencial humano, es entonces cuando alcanzamos la verdadera libertad. En el relato bíblico, cuando Moshe sube al monte Sinaí, ¿ya? ¿Qué querrá decir Sinaí? ¿Por qué no indica mi Sinaí? ¿Qué nos querrá decir la Torá eso, con esas palabras? Y cuando sube Moisés a recibir la Torá, ¿qué es lo que nos quiere enseñar? Aarón, ¿ya? No logra evitar que parte del pueblo faça un becerro de oro, ¿ya? Y eso lo vimos en unas parashot a poco que estuvimos a ver, cuando Moshe está arriba en el monte y abajo el pueblo quiere hacer un becerro de oro, una vitela de oro, ¿ya? Un toro. Y aquí vemos que el ruach, la emoción, ¿ya? De Aarón, queda a merced de un nivel de conciencia bajo. ¿Por qué? Porque Aarón, ¿qué es lo que representa? Aarón representa la buena voluntad, sí, hermano, los amamos, está todo bien, ya la parte nosa que es boa, pero que necesita tener un equilibrio con la verdad. Si nuestras emociones y nuestras actitudes no están conectadas con el pensamiento que el Moshe, ¿ya? No está conectado con la Neshama, el pensamiento correcto, esas acciones nos van a perjudicar. ¿Cómo perjudican a Aarón? En aceptar la construcción de este becerro de oro. Gran parte del pueblo pedía volver a Egipto, si se lembran. ¿Cuán bien estábamos en Egipto? ¿Hacia dónde nos lleva Moshe? Le preguntaban. Quien guiaba al pueblo, Moshe guiaba al pueblo firmemente a una tierra prometida. Moshe tiene claro la dirección por donde va. Fíjense cómo la razón que tenemos nos orienta y nos lleva al objetivo que tenemos en la vida. Las emociones tienen que estar conectadas con la razón. De lo contrario, perdemos el objetivo. Fíjense que lo que nos quiere dar esta aula es que lleguemos a comprender cómo tiene que funcionar el ser humano, cómo tiene que funcionar el intelecto, la razón, las emociones y cómo tenemos que canalizar también los instintos para que podamos realmente sentirnos libres. Si nosotros caemos bajo los instintos, vamos a ser limitados porque vamos a ser esclavos de ellos. Si la emoción no está conectada con el pensamiento, que Moshe, que es la verdad, vamos a caer también y nos va a ocurrir lo que le ocurrió a Aarón cuando aceptó que hiciera el becerro de oro. Gran parte del pueblo no tiene la razón y el entendimiento para dónde lo lleva Moisés, pero Moisés sabe para dónde va. La razón sabe lo que queremos, ¿ya? Porque tiene claro lo que es la tierra prometida, los objetivos están claros. Moshe simboliza el pensamiento dirigido hacia un bien colectivo, no solamente para él, porque Moshe quiere el bien del pueblo, quiere que todo el pueblo llegue a la tierra de Israel, no solamente él. Sin embargo, los instintos normalmente tratan de satisfacer necesidades propias, no de comunidades. ¿Ya? La razón, el pensamiento de Moshe es claro, es amplio. Bien, entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Moshe nos quiere llevar más allá de objetivos que son de una situación momentánea. Los instintos son momentáneos.
Sin embargo, el pensamiento, la razón, tiene un objetivo mucho más amplio. ¿Ya? Cuando la conciencia se encuentra a nivel de Neshama, que es nuestro Moshe, es decir, a un nivel de comprensión superior, el Ome actúa libre de sus propias limitaciones, libre de sus propios instintos. Y esa es la verdadera salida de Egipto. Por tanto, cuando nosotros hablamos, ¿o qué es salir de Egipto? ¿Qué significa Yetziat Misraim? ¿Qué significó hace 3000 años atrás salir de Egipto? Sacar a todo el pueblo de sus limitaciones, porque estaban limitados en Egipto. No podían hacer esto, no podían, tenían que trabajar, tenían que hacer muchas cosas, estaban muy limitados y no podían. Egipto significa limitaciones. Ser libre, hoy por hoy, es actuar más allá de nuestras limitaciones. O sea, ¿qué quiere decir eso? Comprender cuál es el objetivo de nuestra vida, comprender qué es lo que es la libertad, reconocer mis limitaciones y lograr someter mis instintos a lo que es los sentimientos y la razón. En la noche de Pesa vamos a realizar un ceder, como todos saben. Y ustedes saben que ceder significa orden, ¿ya? Por tanto, si entramos a un ceder, es para que comprendamos que tenemos que tener un orden en estas tres situaciones que estamos a plantear. Nefesh, Ruach y Neshama. Tiene que haber un orden, ¿ya? La Torah, ahora, ¿cómo vamos a lograr ese orden? ¿Cómo pueden lograrlo? Entonces, tú me dices, ¿pero cómo logro esto, Rabino? ¿De dónde saco las herramientas? ¿Ya? ¿De dónde podemos sacar? Lionel dice, en un sentido de no saber controlar su potencial, y no sabemos que ruin, parece que ya lo dije. A ver, aquí me dice, yo creo que mejor abran su micrófono e interrúmpanme, porque si ustedes me escriben y yo no estoy oyendo el chat, la pregunta fica sin ustedes comprendía. Todos tenemos Yetzer Hará, dice Claudio, apenas tengo que saber controlar tu impulso. Mira, Yetzer Hará, el Yetzer es algo creado por Dios. Como creación de Dios es bon. Todo lo que Dios creó es bon. Ahora, el Yetzer se puede transformar en Ra, en Mao, como también nosotros podemos transformarlo en Tov. Puede ser Yetzer Tov o Yetzer Ra. Todo depende de cómo nosotros podamos funcionar. Pero si, aquí estamos a hablar, si existe una razón y si existe un objetivo claro en nuestra vida, no podemos transformar ese Yetzer en algo bueno. Por ejemplo, si no tuviéramos Yetzer Ra, nosotros nunca nos atreveríamos a construir el mundo. ¿Ya? Porque fíjense la actitud que tenemos cuando tenemos una pareja, un par, cuando tenemos una noiva, las motivaciones que tenemos. Pero si nosotros tenemos claro que queremos formar una familia, ¿ya? Y que queremos tener estabilidad emocional, y queremos tener estabilidad como seres humanos, y necesitamos la otra parte, esta unión de dos personas diferentes se transforma en algo positivo. Entonces, el Yetzer que nos lleva a satisfacer instintos naturales, los vamos a canalizar para el bien. Instintos, por ejemplo, de todo tipo que se nos pueden dar. Nosotros tenemos que comprender el objetivo. Cuando comprendemos el objetivo de la vida, comprendemos lo que queremos, lo podemos transformar en boom. Todo depende si lo sabemos. Si no tenemos claro el objetivo de una relación de un hombre con una mujer y no hay intenciones de formar una casa, un lar, eso se transforma en un desequilibrio, ¿ya? Y lo que quiere entregarnos Pesa es que tengamos un orden, que tengamos claridad para dónde van dirigidas nuestras necesidades y nuestro razonamiento. Por ello, la Agadá de Pesa, la Torá, perdón, antes dice, nos transmite el orden, cómo debemos salir de nuestras limitaciones. La Torá nos va a entregar las herramientas para que aprendamos a conocernos nuestras limitaciones y a comprender el sentido de la misbot. Cada misbah tiene una intención, tiene un objetivo. Quiere entregarme una enseñanza
de algo que yo no comprendo. ¿Pero quién lo comprende? Lo comprende Hashem. Porque Hashem nos hizo. Y como Hashem nos hizo, Él sabe lo que precisamos. Y al saber lo que precisamos, Él nos dice, esto es lo que tienes que aplicar en tu vida. Mismo que no comprendamos el sentido de un mandamiento, si nos lo cumplimos, vamos a recibir el beneficio. Alguna persona puede decir, pero yo no comprendo esto y mientras yo no lo comprenda, no lo voy a cumplir. Mismo que nosotros no comprendamos, por ejemplo, no comprendemos cómo funciona el tema de la mezuzá. Colocar mezuzot en las casas es un mandamiento, pero como yo no comprendo, no lo coloco. Un judeo tiene que, ¿qué es lo que dijimos en el Har Sinai? Faremos y comprenderemos. Vamos a hacer las cosas, mismo que no las comprendamos, y después las vamos a entender. Bien, cuando alguien coloca mezuzot en su casa, mismo que no la comprenda en el momento, lo va a comprender después. Cuando alguien comprenda lo que es colocarse tefilín, no comprende el acto de unirse y de unir la parte débil, nosa, y de amarrarla y de unirla a Dios. Pero en la medida que vamos cumpliéndolo, vamos a ir comprendiéndolo. Pesaj mismo. La persona que no cumple Pesaj, porque no comprende por qué, mismo que no lo comprenda, debe realizarlo, porque es un mandamiento. En la gala de Pesaj nos lembra la responsabilidad que tenemos los pais hacia nuestros filhos, de relatar toda la historia de Pesaj, generación tras generación. Y debemos de transmitir a los filhos que cada uno debe sentirse como que sale de Egipto. Es una responsabilidad de los pais transmitir esta historia. Y todos los días debemos sentir que salimos de Egipto, salir de este mundo que me limita y que no me deja avanzar. Hacemos un resumen de esta primera parte. Dios es el creador del mundo. Él nos conoce, sabe cómo funciona el mundo y cómo funcionamos los seres humanos, cuál es nuestra naturaleza, y Él preparó la Torá. La Torá es el manual del mundo, de todo lo creado, incluyéndolo a nosotros. Como la Torá va a tener, la recibimos escrita, tiene diferentes interpretaciones por su carácter divino, por sus palabras extraordinarias que tiene, va a tener muchas interpretaciones. Tiene actos que son históricos, tiene historias, pero también vamos a encontrar cómo funciona la psicología humana, cómo funcionamos como sociedad y cómo funcionamos con nos mismos para conocernos. Nos va a entregar herramientas y con significados para que comprendamos por qué tenemos que cumplir. Hay personas que viven fuera de este mundo del misbot y de mandamientos, entonces no logran captar la esencia de un mandamiento. Y al no captarla, sienten que son cosas antiguas, retrógradas, de otro siglo, de cuando no existía la internet. Cosas que falan los rabinos de 3.000, 2.000 años atrás y que hoy por hoy precisamente no tienen por qué estar en un sentido de estar en vigor. Los sabios dijeron que no tenemos, la Torá dice que no debemos comer carne con leite. Pero algunas personas van a empezar a decir, pero eso es antiguo, eso no se aplica hoy, esos eran los tiempos de antes. Otros van a decir, es simbólico. Todo el acto de Pesaj es un acto simbólico que nos quiere lembrar la historia cuando salimos de Egipto. Pero la Torá no es un libro de historia para crianza, para entretenerla. La historia, la Torá es la palabra de Dios y nos quiere enseñar cómo nosotros tenemos que aprender a actuar para interrelacionarnos con todo el mundo creado, con las personas, con nosotros mismos y con Dios. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, para que hagamos las cosas como corresponde y para que
logremos los objetivos y comprendamos los objetivos de la vida. Cuando una persona no vive en este mundo de Torah, se parece a una persona que ve un grupo que está a danzar dentro de un salón fechado y no escucha la música. Al no oír la música, va a encontrar que hacen gestos, movimientos, pero no comprende. La impresión de él, están todos locos, perdieron la razón. Pero si abrimos la janela, escucha la música, va a decir, estaban todos a danzar al compás de la música. Cuando una persona no vive dentro del mundo de Torah, va a pensar que vivir cumpliendo mandamientos es algo que no tiene sentido porque eso es cosa antigua. Pero cuando la persona vive dentro del mundo de Torah, tiene una relación espiritual con Hashem, va a sentir que realmente tiene un sentido y tiene un significado todo lo que le ocurre y lo que está escrito en la Torah. Con respecto a esto que estamos a hablar, ya, yo quiero darles una situación que nos va a ocurrir ahora muy pronto en el mes de Nisan. ¿Ya? En el mes de Nisan que vamos a enfrentar la fiesta de Pesach, nos va a ocurrir que vamos a tener la parashá Ajodesh, ¿ya? Que esto va a ocurrir el día 9 de abril con la parashá Tazria, ¿ya? Y vamos a encontrar que los Shabbatot van a recibir diferentes nombres y este es el tema. Y quiero que veamos cómo aparece Pesach en la Torah misma, para que nosotros nos hagamos preguntas y para que comprendamos. Antes de pasar al segundo tema de lo que quiero compartir, quiero que si ustedes en este momento están viendo bien el ecrán mío, lo pueden ver bien, y si yo al interrumpir los ecrans que aparecen en la pantalla, les afectan alguna cosa. ¿Ustedes lo pueden ver bien perfectamente? Sí, sí. Perfecto. A ver, aquí déjenme ver las preguntas del chat antes. Dice Claudia, vamos a ver qué es lo que dice Claudia. Nos llamamos a Boa o a más inclinación, el Yeser Tov y Yeser Hará, y un control, dice, o controlo y o libre arbitrio de su sentido ir além de nuestra propia naturaleza, ir além del nivel de Nefesh. No te comprendí mucho lo que tú quieres decir, Claudia, con respecto al dominio de la inclinación del bien y del mal, ¿ya? Controlar el libre arbitrio, en su sentido, la verdad que no voy a reparar mucho en eso porque no comprendo tu exposición. Lionel dice, en el sentido de la libertad, era que el pueblo salía de las limitaciones de Egipto. Exactamente cuando Moisés saca al pueblo de Israel, a los hijos de Jacob de Egipto, los sacó de sus limitaciones. Claudia sigue planteando el tema Nefesh, Ruach y Neshama con respecto a los niveles que estamos hablando, ¿ya? María Luisa dice, yo coloqué en las miñas casas Mesusot. Perfecto, María Luisa, vas a ver el beneficio que recibe de poder colocar Mesusot en tu casa y cada vez que pase por el lado de ella, lémbrate de lo que está dentro, ¿ya? Porque eso es lo importante, la Mesusá nos va a lembrar quién está dentro de la casa y cuando salimos nos va a lembrar quién está fuera de la casa. ¿Quién es? Hashem. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tener confianza, que así como Dios nos cuida dentro de la casa, nos cuida también fuera. Que así como nos responde dentro, nos responde fuera. Claudio dice, si fuese posible interpretar todo, éramos... ¿cómo? Si fuese posible interpretar todo, éramos como Hashem. No, o sí. Lo que él quiere, Claudio, es que nosotros lleguemos a interpretar, lleguemos a comprender el objetivo. No lo vamos a hacer como Hashem nunca, pero por lo menos que seamos que comprendamos nuestro objetivo y comprender quiénes somos y qué estamos a hacer aquí en la vida. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de la vida? Tú dices que estamos muy lejos de eso, Claudio, pero para eso es la Torá. La Torá es para que lleguemos a lograr los objetivos. Si nosotros no cumplimos el objetivo, no logramos comprender siquiera el objetivo, claro que es difícil comprenderlo porque estamos aquí. Bien, pueden usar los micrófonos si quieren hacerme preguntas y quiero ir un poco al tema de lo que significa
Pesaj en la Torá. ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cómo son las condiciones que nos van a presentar y las limitaciones que vamos a encontrar? ¿Me están a oír todos? ¿Tienen buen micrófono todos? Marina, ¿tú me estás a oír? Sí, sí, escucho bien. Ya. ¿También Mariano? Sim, sim. Sim, Bem. sim. Ok. Aquí pueden ver un texto que es bien interesante y que quiero que lo analicemos así en cortas palabras, pero espero que, no, que nos vaya bien. Dice así, en el libro de Shemot, capítulo 12, esto está del 1 al 18. Ustedes pueden tener Biblias y las pueden ir viendo lo que dice en hebraico y lo que dice en portugués. Dice así, Vayomer Adonai el Moshe be el Aarón, be ere Misrael lemor. Esto es lo que le dice Dios a Moisés y Aarón en Misraim, en Egipto. A Jodesh Aseh Lahem, este mes será para ustedes, Rosh Hodashim. Este mes que van a vivir es el principio de todos los meses. Este es el principio del calendario. Dice, Rishonu Lahem le Hodshei Hashanah. ¿Ya? Fíjense donde voy yo, aquí leí hasta el final del Bet, del versículo Bet 2. ¿Ya? Este mes será para ustedes el principio de los meses. Primero de los meses es para ustedes de todos los meses duano. ¿Qué quiere decir este? Este mes que va a ocurrir, el mes de Nisan, va a ser el primero de los meses de todos los meses duano. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué motivo Nisan el primero y por qué nosotros celebramos Rosh Hashanah en Tishrei? ¿Se da cuenta? Nosotros comenzamos el primer mes del año en Tishrei. Sin embargo, la Torah dice que es Nisan, ¿ya? Y dice después, Daberú el Koledat Israel lemor. Falen, a los dos está diciendo, con todo. Kol significa todo. Edad significa povo, ¿ya? Israel, con todo Israel, lemor. ¿Por qué la Torah no quiere decir falen con todos, con todo el povo, con todo lo israelita? ¿Por qué? ¿Por qué no dice falen ustedes? ¿Por qué no se tiene simplemente digan esto? ¿Por qué la Torá va a empezar a decir falen de esta forma? Y dice, Beesor le Jodesh Ase, le dice, en el día 10, viene de Esor, viene de Eser, en el día 10 de este mes, Beikehulahem Iselebeit Abad Selebait. ¿Qué quiere decir esto? En el día 10 de este mes, cada uno de ustedes, cada hombre, va a tomar un corderito, un borrego, por casa, ¿ya? Y va a ser uno por casa. ¿Por qué la Torá empieza a explicar por qué es uno por casa? ¿Por qué es el día 10? Tenemos que preguntarnos, al analizar el texto, ¿por qué es el día 10? ¿Por qué no puede ser el 2? Si lo vamos a sacrificar, ¿cuándo? Lo vamos a sacrificar el día 14. ¿Por qué tenemos que tomarlo el 10? Uno tiene que preguntarse cosas frente a la Torá, ¿ya? Dice, Beimi matabait miot vite mise belakahu ushechano, dice Akarab el beito. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Y si la casa fuera pequeñina, la familia fuera pequeñina, van ustedes a invitar a sus vecinos para comerse este borrego que vos se van a elegir. Miren cómo la Torá empieza a explicar con tanto detalle lo que vamos a ver, ¿ya? Dice, después dice, Ish lefi ochlo, cada hombre de acuerdo a lo que él puede comer. Y si no puedo comer tanto, puedo comer poco, de acuerdo a lo que uno dice. Tijesúa al hace. De acuerdo a lo que una persona puede comer de un borrego, si una persona come, por ejemplo, un borrego, una persona come mucho, tienen que ir sacando cuenta cuánto es. Si el borrego el completo les sirve o va a ser de más o de menos. Saquen cuenta. Se tamim, tiene que ser tamim. ¿Qué significa tamim? Tamim significa perfecto. Tiene que ser perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona trae un borrego que le falta una patita, no sirve. Si un borrego tiene un ojo que no ve, no presta. Tiene que ser perfecto.
Después dice Sahar. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ser borrego, no oveja. Tiene que ser masculino, no femenino. Si una persona dice yo voy a comprar una oveja, no sirve. Tiene que ser masculino. Ben Shana. Tiene que tener un ano. La persona no puede comprar uno de 6 meses, no puede ser de 2 años, uno de 2 meses, no. Tiene que ser de un ano. ¿Ya? Dice, entonces, Zetamim, Sahar, Ben Shana y Elahem. Así va a ser. Después, Mina Kebesim, de las ovejas, Uminasim, o de los cabritos, van a tomarlo. No puede ser de otra forma. Beayalahem, le mishmeret, adarba, asar yom lejodesh ase. Ustedes lo van a tomar el día 10 y lo van a guardar hasta el día 14. La pregunta es, ¿por qué tenemos que tomar un borrego o un cabrito? ¿Por qué tenemos que tomarlo el día 10? ¿Por qué tenemos que guardarlo hasta el día 14? ¿Por qué tenemos que tenerlo 4 días? Y después dice, Beshajetuoto. ¿Qué es lo que le van a hacer? Le van a hacer shejitá. ¿Ya? Entonces, si le vamos a hacer shejitá, tenemos que preguntarnos, ¿y si hay que matarlo el día 14, por qué no lo tomo el 13? ¿Por qué tengo que tenerlo 4 días en la casa? ¿Por qué tengo que... Todo el mundo se va a dar cuenta, ya que yo tengo un borrego o un cabrito en la casa. Y dice, ¿a quién se lo tiene? ¿Quién tiene que hacer esto? Dice, Kol Kaal, todo el pueblo, todo, no una familia, ¿ya? Después dice, Kol Kaal Edat Israel, toda la comunidad del pueblo de Israel. Después dice, Bein Arbaim, ¿qué es lo que van a hacer? Lo van a hacer shejitá. ¿A qué hora? Ben Arbaim, al atardecer. Va a ser entre la entre cuando se va la tarde. Uno puede decir, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que matarlo a la 1 de la tarde? ¿Por qué no lo mato a las 8 de la mañana? Si ya lo tengo 4 días. ¿Por qué tiene que ser a una hora específica? Dice, Vela que Juminadam, y van a tomar de la sangre, Benatenu al Esteya Mesusot, y las van a colocar en las 2 Mesusot. Fíjense que la Torá llama Mesusa, ¿ya? Beal a Mashkov, ¿qué significa Mashkov? Está a hablar de, vamos a leer todo el texto. Dice, Vela que Juminadam, Benatenu al Esteya Mesusot, Beal a Mashkov, ala Baitim, Asher y Lehu Otobaem. Esta sangre la van a colocar en los dinteles de las puertas. ¿Ya? En las dinteles de las puertas donde se los van a comer. Donde ustedes los van a comer. Porque los van a matar, le van a hacer chiquita y porque se lo van a comer. Y dice después, Beajelú et bazar, y se van a comer esta carne. Claro, lógico. Si yo lo mato es para comérmelo. Pero sin embargo la Torá se da el tiempo para decirme lo que tengo que hacer. ¿Ya? Y después dice, Balailase, ¿qué quiere decir esto? Pero ¿por qué no me lo puedo comer durante la tarde? ¿Por qué no me lo puedo comer al otro día? ¿Por qué la Torá me dice, esa noche se lo van a comer? Y además la Torá me dice, Sli esh umatzot. ¿Qué quiere decir esto? Sli esh quiere decir asado. Si la persona dice, pero a mí no me gusta asado, yo me lo como de otra manera. La Torá dice, no sirve. Tiene que ser asado, ¿ya? Y tiene que ser asado a fuego, sli esh. Y también tienen que comer matzot. ¿Cómo que tenemos que comer matzot? Estamos a hablar cuando dice, encima dice, Vayomer Adonai Moshe bel Aarón be'er Misraim. Y yo tengo entendido que comíamos matzot cuando por la salida de Egipto. O sea, la impresión que me daba es que tenemos que comer la matzot fuera de Egipto. Sin embargo, aquí la Torá me está diciendo que Dios le dice a Moisés y a Aarón en la tierra de Israel, ¿cómo le está diciendo lo que tienen que hacer? ¿Ya? Esa noche. Tienen que asar el cordero, comérselo asado, tienen que comer matzot, al merorim, a la yebra, también herbas amargas, tienen que comérselo. Después dice, Tet,
dice, alto gelo mi meno na, ustedes no tienen que comérselo en una forma lenta. Uva shel me gushal bamaim, y no tienen que hacerlo cocinado, no tienen que hacer una sopa. Después dice, kim sliesh, porque tienen que hacerlo asado, estoy leyendo en el TED. Roshó al karav, ¿qué quiere decir? Amarrado de la cabeza hasta las patas, completo. ¿Qué quiere decir esto? Ya, Roshó al karav beal krivó, ¿ya? Krivó. ¿Qué quiere decir esto? El borrego que ustedes van a matar, que le van a hacer shejitá, lo van a tener completo, no lo pueden quebrar ninguna parte, no le pueden hacer cortes, tienen que hacerlo completo. Velot totiru mimeni, y no va a quedar nada adaboker, y no va a quedar nada hasta la mañana, se lo van a tener que comer en la noche. Venotar mimeno adboker, y lo que fique de él hasta la mañana, baesh tisrofu, ve en el fuego lo vas a quemar, no te va a quedar nada. Entonces uno pregunta, pero si me queda, no lo puedo guardar, no puedo guardar carne, no puede guardar, no comí lo suficiente, no, ya comí mucho, pero me sobró, ¿qué es lo que hace con eso? Tienes que quemarlo. Dice, además de que hacer todo esto, la Torah me viene a decir cómo lo van a comer. Bekaja tojeluoto, y así lo van a comer. Maitnoihem hagurehem, o sea, Nalaihem beralehem dice así, van a comer los vestidos, van a comerlos con sus hagurot, con sus cintos, Nalaihem con sus zapatos en sus pies y con sus, ¿cómo se dice, Maquiel? Bastones, ¿ya? Cajado, ¿Cómo? cajado, No, cajado. bueno, callado, ok. Callado o bastones en sus manos. O sea, uno no puede decir, pero yo lo puedo comer sentado. Yo quiero comerlo, yo quiero disfrutarlo, quiero comerlo de vagar, quiero sentir el sabor, ¿ya? De la carne. Yo quiero comerlo cómodo. La Torah me dice, no, lo vas a comer de pie, lo vas a comer vestido, lo vas a comer todo, así como te estoy a decir. Bajaltemo todo vejipasón, y lo van a comer rápido. No lo van a comer de vagar. Esto va a ser rápido. Pero yo quiero comerlo lento. No presta. No se hace así. Y dice, Pesaj u ladonai. Aquí aparece por primera vez la palabra Pesaj. ¿Ya? Pesaj u ladonai. Este es un Pesaj para Dios. El Yufet dice pues, Beabarti veré Misraim, y voy a pasar por la tierra de Egipto, Balaila se, en esa noche, Beikiti hol bekor veré Misraim, y voy a matar a todos los primogenios en la tierra de Egipto. Pregunta, ¿qué tienen que ver los primogenios? ¿Por qué Dios tiene que matar los primogenios? Mi Adam a Bead Bema, desde el ser humano, del hombre, hasta los animales. ¿Por qué? ¿Qué culpa tienen los animales? Si los que se comportan mal son los egipcios con los judeos, ¿por qué los animales tienen que morir? ¿Por qué los primogénitos tienen que morir? Eso tenemos que preguntarnos nosotros con la Torah. Ubejol Elohei Misraim ease Shefatim, y sobre todos los dioses de Egipto voy a hacer justicia. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con los dioses? Estamos a hablar de borregos, estamos a hablar de primogenios. ¿Qué tienen que ver los dioses aquí? Y termina este versículo diciendo, Ani Adonai, yo soy Dios. ¿Ya? Después dice, Ve allá Adam Lahem Lot, y será para vosotros la sangre una señal, a la Baitim Asher Atem Sham, sobre las casas que vosotros se encuentran, la sangre. Berraíte Tadam, y yo voy a ver esa sangre. ¿Quién va a ver la sangre? Dios. O sea, la sangre va a ser una señal. ¿Ya?
y la voy a ver en sus casas, donde ustedes están, y voy a ver esa sangre. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Ufasati alejem, y voy a saltar. Entonces la pregunta que yo me tengo que hacer, ¿acaso Dios no sabe, precisa ver la sangre para saber cuál es la casa de los judeos? ¿Acaso Dios no sabe todas las cosas? ¿Por qué precisa ver la sangre para saltar la casa? ¿Por qué precisa ver sangre en la mesuzot, en los dinteles? ¿Por qué tiene que verlo? ¿Por dónde la sangre va a estar? ¿Por fuera o por dentro? Tiene que ser por fuera, porque para que se vea quién va a morar adentro, la sangre tiene que estar por fuera. Por tanto, la sangre tiene que estar en los dinteles por fuera. Y dice, la voy a ver. Pero preguntémonos, ¿acaso Dios no sabe todas las cosas? ¿Precisa todo esto Dios? Velo allá bajem Negev le mashkit. Veikitem el Misraim. Ya, y voy a destruir el Misraim. Ve allá yo maselahem le sicarom. Y este día será para vosotros un día de lembranza. Bejagotemoto habla Donai. Y vosotros lo van a celebrar como una fiesta para Donai. Le dorotehem por todas vosas generaciones. Jukatolam, este es un mandamiento eterno. Tajagú, para celebrar. Esto es algo que ustedes van a celebrar por siempre. Fíjense todas las preguntas que nos estamos a hacer en este texto de análisis de la Parashavó en el libro de Shemot, capítulo 12, 21 al 28. ¿Ya? En el anterior era del 12, 1 al 20, ¿ya? Perdón, 12, 1 al 18. Y aquí vamos a ver una partecita final del mismo, del 21 al 28. Y después dice, Vaikra Moshe le kol signe Israel. Y llamó Moshe a todos los ancianos del pueblo de Israel. ¿Por qué la Torah no dice que Moshe se lo dice a todo el pueblo? ¿Por qué tiene que llamar a los ancianos? Los ancianos son los jajamim, son los líderes. ¿Ya? ¿Por qué tiene que llamar a los líderes? Imagino que los líderes van a tener que traspasar esta orden a cada uno de sus tribus y sus tribus a los jefes. Tiene que ser una cosa así. Vayomer Alem, y le va a decir, Vaikra Moshe, llamó Moshe a todos los ancianos de Israel y les dice, Mishhu Bekhu Belahem son le Mishpotehem, tomen para usted estos animales, el borrego, el borrego y el cabrito, para vuestra familia, Beshahatu, y tienen que hacerle shejitá, a pasa. Bueno, eso ya lo habíamos visto. Bulokaktem agudat esov, uftaltem bedam asher basaf. Aquí hay algo nuevo. Y ustedes van a tomar un hisopo y con la sangre van a untarlo. Beigaktem alamashkov bealesteya mesusot. Y van a pintar los dinteles de las puertas con la sangre. Minadam asher basaf, con la sangre que tienen vosé de la shejitá. Beaten lote seuish mi petach beito adaboker. Y algo importante, vosé no tienen que salir durante toda la noche hasta la mañana. Del momento que comienzan a hacer el asado y se lo empiezan a comer, vosé no pueden salir de las casas. ¿Por qué? Porque va a venir así como una peste, como algo que va a matar a todas las personas que no están en sus casas, y si vosé salen van a morir. Entonces vosé no pueden salir. Y dice, Beabar Adonai, y va a pasar Dios, Lingof esto Misraim, va a pasar Dios y va a matar a los egipcios. Berraat Adam, y va a ver la sangre a la Mashkov, Bealestei Mesusot, a la puerta, a los dinteles, Upasa Adonai, a la Petach, Beloi Tena Mashkit, lavó el Bateihem Lingov. Y no le va a permitir a la praga que entre a la casa de José donde esté la sangre en las puertas. Después dice, Ushmartemetadabarase, lejok leja ulevaneja adaolam. Y van a guardar
estas palabras y estos acontecimientos como una ley para ti, para tu filio, para siempre. Estoy a leer ahora el Haf Hei. Bejayaki taboue el Aares, Asher item Adonai lahem, y será que cuando vosotros lleguen a la tierra de Israel, que Dios le está dando, que Dios les da a ustedes, Kasher Diver, así como lo dijo, Ushmartem metabodazot. ¿Qué quiere decir esto? Cuando llegue el momento que ustedes lleguen a la tierra de Israel, van a guardar este trabajo, esta fiesta. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas llegan a la tierra de Israel porque son judeos y pronto no hay más que cumplir nada, no tenemos que hacer esto, todo, todo, porque ya estamos en la tierra de Israel. La intención de llegar a la tierra de Israel la dice aquí, para que guardemos estos mandamientos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros llegamos a la tierra de Israel es para vivir de acuerdo a la palabra de Dios, a la Torá. No es para orquestar que somos judeos, es para fortalecer nuestra identidad y nuestra relación con Dios. Ahora, ¿qué es lo que sale interesante en este? No es que sabemos que Dios está a hablar con Moisés y con Aarón en la tierra de Egipto, antes de la salida de Egipto. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Aquí le está diciendo que van a llegar a la tierra de Israel. Y eso es interesante e importante que le diga, cuando lleguen a la tierra de Israel, ustedes tienen que guardar esto. Importante noticia para Israel. Ve allá aquí Omeru Alejem Benejem, y cuando le digan a ustedes, vos filios, ya, Ma bodata sol lahem, ¿qué es lo que es esto que ustedes hacen? ¿Por qué vos hacen esto? Vos van a tener que decir, esto es la Pascua que Dios nos dio. Beamarten Sabat Pesaul Adonai. Esta es la Pascua para nuestro Dios. Esto es lo que nos enseñó y nos ordenó. Asher Pasach al Beití Bene Israel Ben Israel. Por Asher Pasach al Batei Bene Israel Ben Israel. Porque él pasó, saltó las casas de los hijos de Israel en Egipto. Benakfo et Misraim, y mató a los egipcios. Betpateino y Sil, y salvónos a casa. Baikoda Ambishtahabú, y cuando el pueblo escuchó esto, dice que se inclinaron, aceitaron. Ya, es importante esto. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando usted tiene la tierra de Israel, pues se tienen que contar a vos filio, tienen que hacer esta fiesta, tienen que cumplirla, y vos filio no van a comprender, pero le van a preguntar y ustedes tienen que contar que esto es lo que ocurrió. Ese es el Seder de Pesa. Por eso contamos en el Seder de Pesa la historia, la contamos los filios. Cuando el pueblo escucha esto, se inclinan. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Dice, Beelejubia suben a Israel, y fueron y hicieron los filios de Israel. Después dice, Kasher Siba Adonai et Moshe, Bearón, Kenazú. Fíjese que la Torah ocupa dos veces el mismo verbo, Beazú, y hicieron. Beelejubia suben a Israel, Kasher Siba Adonai Moshe. Bien. Primero ustedes tienen que analizar todas las preguntas que salen del texto, ¿ya? ¿Me siguen la idea? ¿Estamos comprendiendo lo que... dudas en el texto, en el análisis del texto hebreo? Fíjense lo que ocurre en el análisis. ¿Cuál es el objetivo del Pesaj? ¿Por qué tiene que ocurrir todo esto que ocurre y con tanto detalle de lo que Hashem le empieza a decir a Moshe y Aarón en Egipto? ¿Por qué tiene que ser en el mes que corresponde, Nisan? ¿Por qué tiene que ser el día 10 y no el 11 ni el 14 por la mañana? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si el pueblo no sabemos que el profeta Ezequiel
nos dice que los judeos, los hijos de Jacob, cometían idolatría en Egipto, que habían aceptado los dioses de los egipcios, y los borregos y los cabritos eran parte de las deidades, ¿ya? Eram os deuses dos. Eran dioses de los egipcios. Ahora Dios le dice a ellos, el día 10 van a tomar un cabrito de un ano perfecto, como eran los dioses egipcios. Toda la familia los van a tener en su casa. El día 10 lo van a tener. Lo van a tener guardado 4 días. Y después le van a hacer shejitá. Y no le van a quebrar ningún oso. Lo van a dejar completo. Y se lo van a comer asado. Y con la sangre de la shejitá van a pintar los dinteles. Y todos van a ver la sangre, y el año que venga, cuando venga Dios a matar a todos los primogénitos, porque esa noche van a abrir los primogénitos de los hombres y de los animales, va a saltar la casa que tenga esa sangre porque la va a ver. Entonces dígame usted, toda esta historia que nos relata la Torá, todo lo que nos quiere enseñar, ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿A quién Dios quiere fortalecer? ¿Realmente Dios precisa ver la sangre? ¿Realmente Dios precisa ver eso? ¿Acaso Dios no sabe? Lo que ocurre es que cuando los hijos de Jacob estaban en Egipto, habían aceitado las deidades egipcias. Y para que cada persona, cada judeo se identificara con el Dios que lo estaba a libertar, tenían que demostrarse a sí mismos que estaban libres de todo tipo de idolatría. Cuando los egipcios vieran que en su casa había un borrego y le preguntaran, ¿qué es eso? ¿Por qué tienen a nuestro Dios en su casa? ¿Qué van a hacer con él? ¿Los vamos a matar? Los mismos hijos de Jacob van a ver que es un borrego, que está 4 días, que tiene que comer, que hace sus necesidades, que no es Dios, que lo van a tener que matar, que no se va a defender, que no le va a alargar ninguna maldición, que no tiene poder sobre ellos. Cuando los egipcios vean la sangre en las puertas, van a ver que esos judeos mataron a sus dioses. Y va a haber una identificación completa del pueblo judeo con el Dios que lo está liberando, y van a comprender que esas deidades no eran dioses, que el único Dios que existe es Hashem, que no hay más, y que todas las deidades que existen en Egipto no son deidades, no son nada. ¿Y por qué les dice que se lo tienen que comer completo? No tienen que quebrar oso, porque si podían quebrarlo y transformarlo en pequeñino, los egipcios iban a decir, pues tal vez fue un frango, tal vez fue otra cosa y no fue nuestros dioses. Pero al ver lo que iban a ficar completo, de la cabeza hasta las patas, no iba a ficar duda de que era el Dios de Elo, que los judeos sacrificaron, mataron, pintaron sus casas y se identificaron completamente. Y esa noche se lo tienen que comer vestidos. ¿Por qué? Porque en esa misma noche los va a sacar. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que no come el Corban Pesaj no puede salir libre. Una persona que no se identifica con el Dios libertador de Moshe no va a lograr la libertad. Una persona que no cumple con la misvá de Corban Pesaj, muy interesante esto, existen 2 misvot que tienen pena caret. ¿Qué significa caret? Significa muerte espiritual. De las 248 misvot que tenemos que hacer y que no son prohibitivas, que son para hacer, vas a guardar esta misvá el Corban Pesaj, y vas
Y el que no la cumpla tiene pena caret. ¿Qué quiere decir esto? Aquel que no cumple con la fiesta de Pesaj y Corban Pesaj tiene muerte espiritual. ¿Y por qué motivo? ¿Por qué motivo esta misvá, cumplir esta misvá del Corban Pesaj es tan importante? ¿Por qué es tan importante participar en Pesaj? ¿Por qué es importante cumplir Pesaj? Porque dice, si yo no cumplo Pesaj, tengo pena caret, pena de muerte espiritual. ¿Y por qué? Porque el Corban Pesaj tiene relación con la salida de Egipto, con la libertad, con el pacto de libertad que tiene el pueblo, Dios con el pueblo de Israel. La sangre del Corban está a asignar la salida. La persona, la familia que mata el borrego, que pinta los dinteles de su puerta, que lo come, tiene el derecho a salir libre. La persona que no mata el borrego y que no lo come, no tiene derecho a la libertad. Por tanto, la persona que no lo hace no tiene derecho al pacto de libertad con Hashem. Por eso la persona que no cumple Pesaj no tiene derecho, o mejor dicho, tiene pena caret. ¿Y cuál es el otro mandamiento que tiene pena caret? En esta misma trozo también va a decir al frente que no pueden comer el Corban Pesaj los que no son judeos. Toda persona que no es judeo y que no está circuncidado no puede participar en el Corban Pesaj. ¿Por qué? ¿Por qué no puede sentarse una persona que no es judea? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué lo que significa brit milá? ¿Qué significa circuncisión? Significa pacto. El pacto que Dios hizo con Abraham Avinu. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Las personas que no están en el pacto de libertad o en el pacto de brit milá no pueden sentarse. Ahora, ¿a quién se le permite sentarse si no tiene el brit milá? A un alumno que está en camino de retorno, a un alumno que está a estudiar y que su alma está retornando y que internamente ya es parte del pueblo judeo, se le permite sentarse en la mesa de Pesaj. Pero una persona que está desligado de los mandamientos, que no tiene relación con la música espiritual, que no tiene relación con la música judaica, no puede sentarse en la mesa judea. No puede sentarse en la mesa de Pesaj, mejor dicho. Y el texto lo que nos quiere llevar es a la identidad completa. Ahora, miren ustedes si lo traemos en esos días. Mírenlo ustedes a nuestros días. Tal vez hoy por hoy podemos decir que el borrego ya no es Dios y ya no produce ninguna cosa que una persona mate a un borrego. Claro, porque las condiciones han cambiado. Pero la identidad que debemos de tener es alejarnos de la idolatría. Tenemos que salir de todo lo que sea idolatría. ¿Ya? María Luisa dice, ¿y cómo faço si no voy a comer un cordero entero? Tienes toda la razón, María Luisa. Tú no puedes comer un cordero entero. Por eso la Torá te dice, tienes que convidar a vecinos, judeos, que puedan sentarse a comer contigo. Pero por otro lado, hoy por hoy no tenemos el templo. No tenemos la obligación del Corban Pesaj. Este mandamiento tan importante no lo podemos cumplir hoy por hoy. Entonces, ¿qué hacemos? Si estudiamos las leyes de Pesaj, aprenderemos el verdadero sentido y significado de la misvá. ¿Y qué es importante en una misvá? ¿Hacerla o comprenderla? Cuando la comprendemos, la hacemos. Cuando no la comprendemos, mismo que no la comprendamos, la hacemos, pero ¿qué es lo que persigue? La comprensión. El repetir un acto
nos va a llevar a la comprensión del acto. Lo más importante del acto es que nos lleva a la comprensión, al entendimiento. Si nos tuviéramos el templo, no sé cómo sería la actitud de los korbanot, de toda la muerte de animales, pero esta misma de Corban Pesach la tendríamos que hacer. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Moisés y a Aarón, cuando lleguen a la tierra de Israel, esta misma tienen que cumplirla. Por tanto, el Corban Pesach sí que va a ocurrir cuando el templo sea reconstruido o si fuera reconstruido. Pero mientras tanto nosotros no lo tengamos construido, lo que tenemos que hacer es estudiar las leyes de Pesach, estudiar todo el detalle de que dice la Torá para llegar a la comprensión y para celebrarlo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nos? Nos hacemos un ceder de Pesach, todas las familias de Israel, del pueblo judeo, nos juntamos en el ceder de Pesach, en la fiesta por esencia de familia, y todos celebramos contando la historia, recordando y traspasando nuestra historia, nuestros filhos. Ahora, una pregunta final. ¿Cuál es la importancia que tienen los pais en contar la historia de Pesach a sus filhos? ¿Cuál es el mensaje que tiene precisamente el ceder de Pesach? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender finalmente con Pesach mismo? ¿Cómo? ¿Alguien me iba a hablar? ¿Cuál es el resumen de lo que ocurrió en la salida de Egipto? ¿Por qué Dios le pide que hagan todas estas situaciones? Elegir un borrego de un nano, y no es pequeñino, un borrego de un nano pesa fácilmente 25-30 kilos y más. Que sea perfecto, que lo guarden 4 días, que pinten los dinteles, que facen asado para que el chero se sienta en todas partes, que lo coman vestido, que lo coman rápido, porque la familia que cumple eso, esta noche sale en libertad. ¿Cuál es el mensaje finalmente en Pesach para esos judeos? Para nos. ¿Con quién nos estamos identificando? Díganme. ¿Qué estamos diciendo al pintar los dinteles con la sangre de los borregos? ¿Qué es lo que dijeron en Egipto los judeos? ¿Qué lo representaba un borrego? ¿Qué representaban los primogenios? ¿Por qué murieron los primogenios de los animales y los primogenios de los hombres? Porque en Egipto también tenían una categoría de divinos. ¿Y por qué termina el pasaje que nosotros estábamos leyendo? A ver si es aquí, donde dice... de Pesach. No lo estoy encontrando ahora aquí, en donde dice que Dios va a hacer juicio sobre todos los dioses de Egipto. ¿Ya? Él va a hacer juicio, justicia sobre todos los dioses de Egipto. Y miren lo que hay. Terminamos las plagas, finalmente viene la muerte sobre los borregos, cabritos, primogenios, hombres de animales. ¿Para dónde quiere llevar el pensamiento de los filhos de Jacob? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la noche de Pesach? Lembrar. ¿Qué es lo que dice el Shema? Dígame, ¿qué opinan? ¿Qué piensas tú, Andrés? que, que
César diz que Hashem é o verdadeiro e o único Deus. Amén. Que, Ese es el mensaje. que Muy bien, Andrés. que Ese es el mensaje. a nossa liberdade total, com os pintar das portas e com a morte dos animais simboliza a morte dos deuses do Egito. Portanto, é simples saber que Hashem é o Deus único. Exactamente. Que nos E lembrar salimos de la idolatría, que acreditamos Temos- solamente en un Dios, que acreditamos en ese Dios incorpóreo, que no tiene representación, que no se le puede ver, pero sin embargo existe y está presente en cada uno de los actos de nuestra vida y que está acompañándonos y nos estamos en Él todos los segundos que vivimos. Y el mensaje de Pesa es que Dios es uno, que no existen más dioses, que los dioses egipcios no eran verdad, que todo eso que decían en Egipto son tonterías, son cosas que no tienen valor, y que mismo los judeos que habían sido debilitados en su fe y acreditaban que o borrego era un dios, tuvieron los 4 días en la casa, lo alimentaron, se lo comieron, lo hicieron asado, lo mataron y se dieron cuenta que no eran dioses, que realmente... ¿Perdón? Imagina a afronta de milhares e milhares de animais a serem assados. Milhares e milhares de deuses egípcios a serem assados em simultâneo. Imagínate todo imagina el o que é que os... El cielo que había mismo. era terrible. Ahora mira tú la parte espiritual, porque los egipcios tenían que decir, es al Dios noso que lo han matado, es a noso Dios que lo sacrificaron. Mas quantos? ¿Perdón? Muitos. O facto de estarem todas, das portas estarem todas pintadas à afronta que eram os egípcios, o que eles sentiram quando viram isso. Ahora, fíjate en la identificación que tiene no todo el pueblo de Israel, o tal vez, porque dicen los sabios que salió 1/3 de los judeos que moraban en Egipto, salieron. O sea, ¿qué quiere decir? De 3 judeos, 1 salió. ¿Qué quiere decir? Que hubieron mucha gente que no pintaron las puertas, no mataron los borregos, siguieron acreditando y finalmente salieron. ¿Quién salió de Egipto? De Egipto salieron los que acreditaban en Hashem como el único Dios verdadero. Bien, para que no nos podamos sentar en el Seder de Pesaj, tenemos que comprender que Dios es uno, que no existen 2, 3, 4, 5, que los dioses, que tenemos que alejarnos de la idolatría. Algunas personas pueden asimilar idolatría solamente de acreditar en otras religiones, pero la idolatría a veces no se manifiesta solamente en eso, se manifiesta también las personas que idolatran el dinero, idolatran cantantes musicales, idolatran tantas cosas que nos esclavizan y nos limitan en nuestras decisiones. Y salir de eso, abandonar eso, es lo que el mensaje de Pesaj. No tenemos que analizar qué cosas me esclavizan. De eso tengo que salir. De lo que está ahí y que me limita en mi libertad, es lo que tengo que salir. Acreditar que existe un único Dios. Acreditar que ese Dios me libera de mis limitaciones. Acreditar que dentro de nosotros existe un Moisés, un Faraón, un Aarón, un Miriam, un Egipto. Acreditar que todo eso está dentro de mí y que yo preciso liberarme de ese Egipto que me limita y me esclaviza. Acreditar que Egipto representa mis instintos, que colocan limitaciones a la libertad que Hashem quiere darme, y pensar que los mandamientos que están en la Torá, el cumplir con los mandamientos, lo único que me está a hacer es darme las herramientas para interactuar con mi medio. Cuando la Torá me dice, no comas hametz, no comas esto, no comas esto otro, no me está a limitar por limitarme y por hacerme esclavo de. La Torá me está a limitarme para enseñarme que yo debo tener
autocontrolen sobre ciertas cosas. Y cuando, y cuando no tenemos el autocontrol y aprendemos a definir nuestros límites, es ahí donde recién comenzamos a ser realmente libre. Un hombre libre no es una persona que hace lo que quiere, lo que le da la voluntad. Un hombre libre no es precisamente quien actúa de acuerdo a lo que piensa y hace lo que quiere y no considera más nada. Un hombre libre en el judaísmo es aquel que actúa de acuerdo a la naturaleza con la cual fue creado. Es aquel que tiene una relación con el Creador con claridad y aquel que logra identificar sus objetivos porque usa la razón que la tiene conectada con la verdad y logra así controlar y limitar sus instintos y transformarlos en herramientas buenas, positivas, que lo van a ayudar a crecer y lo van a hacer que él pueda trascender en esta vida, que tenga un significado el por haber nacido y ser parte de la creación de Dios. En este mes nosotros vamos a tener la oportunidad de enfrentar la próxima aula que quiero que veamos, teniendo las dudas que le aparezcan a cada uno. Sí, María Luisa dice, obediencia eterna trae bendición, exactamente. Y obedecer a Dios es cumplir con su mandamiento. Aquí hay alguien que me escribió, Marco dice, considerando este punto, donde hasta mismos hebreos acreditaron que existía más de un Dios, mas Hashem era soberano en algún punto de historia, los hebreos fueron monólatras y en Pesaj pasaron a ser monoteístas. Es verdad. Es verdad, Marco. El profeta Ezequiel dice que los judeos o los hijos de Jacob practicaban idolatría en Egipto. Y la libertad que le lleva a Moisés es precisamente salir de la idolatría. Bien, este tema da para mucho más. Hay muchas cosas que podemos considerar, pero ustedes también tienen que analizarse cuántas cosas ocurren. Yo siempre trato de graficar este tema para que veamos la importancia de Pesaj en Egipto y de hacer un paralelo de lo que significaría un Pesaj en Egipto, matar un borrego, de lo que significaría en Portugal, de hacer una foguera con todas las cruces que hubieran aquí y con esa foguera hacerla en el patio de nuestra casa. ¿Ya? Que pudiéramos cada portugués que se identifica con Hashem, vamos a hacer una foguera con todas las cruces, las vamos a hacer ahí y y el que hace eso sale en libertad. El que no hace eso, cuando nosotros podemos dimensionar este tema, podemos ver la grandeza de lo que es Pesaj, de la identidad entre un filho Jacob con este Dios que lo viene a libertar en la figura de Moisés. Por eso es importante que analicemos estos puntos, que veamos dónde va la libertad, para dónde nosotros queremos ir y comencemos a pensar y a disfrutar en un Pesaj que nos libere completamente de nuestras limitaciones. La próxima aula que les voy a invitar, pienso que va a ser Kashrut de Pesaj, para que nos comencemos a preparar cómo vamos a kasherizar nuestras casas, nuestros utensilios, y para que después en una próxima podamos ver lo que es el Seder, en qué consiste, cuáles son las condiciones, cómo es el orden mismo, cómo contamos la historia. Bien, espero que nos vayamos entrando en lo que significa Pesaj. Que tengan una buena semana, Shabbat Shalom. Esta semana tenemos la Parashá Shemini, que se llama también Shabbat Pará, la vaca vermella. Y están convidados, como siempre, a nuestra comunidad, a nuestra sinagoga, quien puede participar con nosotros. Y los que no puedan venir, espero encontrarlos a mi regreso de Israel.
Que tengan una buena semana. Cualquier duda que no me haya explicado bien este tema, por favor, háganmelo saber o escríbanme a mi email o también en mi Facebook. Que tengan una buena semana. Shabbat Shalom para todos, a los que no lo pueda ver. Y parabéns Gracias, Shalom. para ver a la familia que ya está preparándose para Pesa, como vi que Elías ya está a comenzar a limpiar la casa. Para verme, Elías, para ti, porque la verdad que es un... Pero siempre pensemos que así como limpiamos la casa, no nos limpiemos, pero no estemos limpiando los muros, ya ni los techos, porque no hay hipótesis de Hametz. No hay hipótesis. Lo que andamos que buscar es Hametz, que significa todo derivado de pan, de cosas así, son las que tenemos que sacar de nuestra casa. Entonces, que sea una limpieza, pero no nos transformemos en personas exageradamente, que nos cansemos de más y que vamos a extralimitarnos en las cosas. Lo que vamos a buscar es eliminar el Hametz. ¿Ya? Buscar en esa parte donde los meninos, donde Sofía puede dejar un pan, esa parte hay que limpiarla bien, ¿ya? Pero el resto no tenemos que ir tan allá. Buena semana para todos, Shavua Tov, espero que les vaya bien y hasta la próxima.